Claro que sí. La película comienza con una escena conmovedora. Un padre llamado Maverick le explica a Star y a Seven sobre la forma en que los negros sobreviven en Estados Unidos. Les enseñaron cómo comportarse si un día la policía los interrogaba sin motivo alguno. Maverick les dice que no olviden que ser negro es un honor, solo tienen que entender sus derechos y cuidar su dignidad. Star tiene 9 años y Seven tiene 10 años, pero les habían dicho que su destino era el de los negros. Historia corta. Star creció. Esta familia se convirtió en una familia feliz. Viven en un área llamada Garden Heights, un ambiente lleno de gente negra. Maverick gana dinero abriendo un mini mercado. Antes era traficante de drogas, pero ahora tiene una estrella de tono. Y Seven solían asistir a la escuela secundaria Garden Heights, pero debido a que la escuela allí era tan mala, Lisa, su madre, los transfirió a una escuela de élite en el área de Williamson. Asistir a esta escuela hace que Star no pueda ser ella misma. Aquí tuvo que abandonar los hábitos de los negros, comenzando por cómo hablar, cómo llevarse bien e incluso cómo evitar la confrontación. Aquí, sus mejores amigas, Hailey y Maya, siempre la defendieron si un estudiante blanco la molestaba. Ella tiene novio, han estado juntos durante 6 meses. El nombre de este chico es Chris, y es lo mejor que ella tiene en esta escuela. Pero aún así, muchos estudiantes blancos ricos la miraban cínicamente y probablemente se preguntaban por qué Chris le pediría a una chica negra que fuera su novia. Durante el fin de semana, ella salió con sus amigos, Kenya, a una fiesta. Kenya es la hermana de Seven, o ella es la hija de la ex esposa de Maverick. Aún así, siguieron siendo amigos. Mientras estaba en la fiesta, Star nota la presencia de Khalil. Él es su amigo de la infancia. Incluso la abuela de Khalil era su niñera cuando ella era niña. Como hacía mucho que no se veían, se preguntaron sobre cómo les iba. Mientras charlaban, había gente peleando en la fiesta, así que se escuchó un disparo y eso provocó que todos salieran. La fiesta terminó. Khalil inmediatamente le pidió a Star que se subiera a su auto. En el auto hablaron entre ellos. Él solía ser un niño pobre hasta que un día su abuela fue despedida unilateralmente del hospital. Su abuela tenía cáncer, así que tuvo que cambiar de profesión para convertirse en traficante de drogas. Esto hizo que Star se sintiera preocupada. Khalil también compartió los principios de su vida inspirados en Tupac, un rapero que a menudo inspira a los negros a través de las letras de sus canciones, que el odio que recibieron cuando eran pequeños se convertiría en rebelión cuando crecieran. Mientras estaban en el camino, fueron repentinamente detenidos por agentes de policía. Maverick le había enseñado a Star desde que era niña sobre cómo comportarse como persona negra. Inmediatamente puso su mano en el tablero del auto para que el oficial pudiera verla, pero Khalil era un poco terco y no quería hacerlo, hasta que finalmente Star lo obligó. No mostró su licencia de conducir porque ella sentía que no habían hecho nada malo. Este oficial finalmente le dijo a Khalil que saliera del auto. Star había querido registrar este incidente, pero tuvo miedo. Cuando el oficial revisó la licencia de conducir, Star inmediatamente buscó su teléfono celular, que se había caído, y revolvió el auto de Khalil. Al ver a Khalil relajado, le recordó que siguiera haciendo lo que los oficiales le decían que hiciera. Khalil luego tomó el peine del interior del auto y el oficial le disparó, pensando que era un arma. No había más armas que un peine. Star se sintió histérica porque Khalil murió en el acto, alcanzado por varios disparos de los oficiales. Después del incidente, ella acompañó a Lisa y a Maverick a la estación de policía. Fue interrogada por el detective Gómez y el detective Willy. Estos detectives deberían haber preguntado por la cronología de los hechos, pero a menudo preguntaban quién era Khalil realmente, qué hacía Khalil, si era un usuario de drogas o no, etc. Sin embargo, no hicieron preguntas sobre el oficial de policía que mató a Khalil. El tío de Star, Carlos, inmediatamente les dijo que detuvieran el interrogatorio. Carlos también es uno de los oficiales de policía. Este incidente traumatizó a Star porque vio cómo mataban a su amigo. Por suerte, Maverick siempre la acompaña. Cuando todos fueron a la casa de la abuela de Khalil, todos los ojos estaban puestos en Star. La abuela de Khalil estaba profundamente entristecida por su fallecimiento. En ese momento, Carlos y su esposa llegaron a la casa de la abuela de Khalil para transmitir sus condolencias. Al mismo tiempo, Chris contactó a Star sobre su cita, pero Star no pudo decir lo que realmente pasó. Solo le dijo que no podía ir sin explicarle la razón a Chris. Cuando estaban afuera, Maverick preguntó qué pasó con el policía que mató a Khalil. Se sorprendieron cuando Carlos dijo que solo recibió licencia remunerada. Por supuesto, habrá una investigación completa del caso y eso lo hará el fiscal del distrito. Maverick ya podía adivinar hacia dónde se dirigía este caso. Las posibilidades de que se haga justicia para Khalil eran muy pequeñas. Maverick dice que si no puede confiar en el sistema, al menos puede confiar en él. Mientras estaba en la escuela, Star estaba baja de ánimo. Será considerada una chica negra tiránica si cuenta que la policía mató a su amigo negro. Decidió permanecer en silencio y comportarse como de costumbre en la escuela. Incluso cuando Haley le preguntó, decidió guardar silencio porque no sabía cuál sería la respuesta de su amiga. Una tarde, Star y Kenya fueron a un café. Mientras pedían comida, vieron una transmisión de noticias sobre la muerte de Khalil y el hecho de que fue asesinado por un policía.
La noticia se ha difundido en la comunidad, y en las noticias la madre de Khalil exigía justicia para su hijo. Kenia se lamentaba de por qué los medios presentaban así a la madre de Khalil, tal vez porque era negra. Después de eso, Kenia le pregunta a Star si va a decirle a todos la verdad, pero Star aún estaba pensando en eso. Además, sus padres le prohibieron decírselo a todos. Al mismo tiempo, el padre de Kenia, King, se acercó a ellas y les dijo que se subieran al auto. Él era un gran traficante de drogas en el área. Maverick solía ser parte de su círculo. En el auto, King le dice a Star que sabe lo que le pasó a Khalil. Dijo que ver el incidente fue muy difícil, pero que será más difícil olvidarlo. Le dijo a Star que continuara con su vida. Después de dejar a Star, Maverick habla con su viejo amigo, King. Hablaron sobre su vida actual, entonces King le sugiere a Maverick que Star no debería decirle a la policía que Khalil trabajaba para él, porque Star estaría en problemas. Antes de irse, le dijo a Star que se olvidara del incidente. En casa, Lisa, quien estaba escuchando la historia de Maverick, descubrió que King amenazaba implícitamente a Star. Si Star le contaba a la policía sobre el trabajo de Khalil, King lastimaría a su hija. Lisa le pidió a Maverick que se mudaran por el bien de su familia, pero Maverick cree que King no los molestará, como cuando decidió dejar el mundo de las drogas. Llegó el día del funeral de Khalil. Mientras Star se preparaba, Maverick fue a verla. Star le contó sobre la visión de la vida de Khalil, que los blancos siempre verán a los negros con odio y que la ley estaba hecha contra ellos. Maverick le explicó por qué tantos negros se convierten en traficantes de drogas, porque necesitan dinero, pero sin saberlo, caen en un círculo vicioso. Convertirse en traficante parece una solución para salir de la pobreza, pero las drogas también destruyen a la generación negra. Maverick no quería repetir su error, quería ser un buen modelo para sus hijos. Mientras estaban en la iglesia, Star no pudo evitar llorar cuando vio el cuerpo de Khalil en el ataúd. Todos estaban presentes en la misa, incluido King y su familia. En ese momento, el sacerdote invitó a alguien que quisiera decir algo. Una mujer llamada April subió al escenario. Es abogada de una organización por la justicia. Dijo que la policía no tenía intención de castigar adecuadamente al oficial que disparó a Khalil, aunque había testigos creíbles. Invitó a todos a llevar a cabo una manifestación pacífica en la estación de policía. Después de terminar la misa, sus palabras dieron energía a la congregación, que estaba presente para luchar por la justicia. Antes de regresar a su asiento, April miró a Star como si la invitara también. Cuando terminó, ya había un grupo de personas preparándose para protestar en la estación de policía por justicia para Khalil. Preocupado de que esta manifestación pacífica terminara en caos, Maverick invitó a todos los miembros de su familia a irse a casa, lo que decepcionó a otros amigos porque deberían haberse unido también. Tal como lo predijo Maverick, cuando las noticias mostraron la protesta en la televisión, la manifestación pacífica cambió a resistencia violenta contra la policía, hasta que fue inevitable. La noticia también llamó la atención de Chris. Al saber lo que había pasado, inmediatamente llamó a Star para preguntar si ella y su familia estaban a salvo o no. Al mismo tiempo llegaron invitados a la casa. Resulta que era April. Ella había venido a hablar con Star. April explicó que la confesión de Star fortalecería los cargos contra Bryant, el oficial que disparó a Khalil, para que obtuviera lo que merecía. Por eso, Star tendría que aparecer por todas partes, en las redes sociales, la televisión o en las calles. Star estuvo de acuerdo, pero no Lisa. Ella no quería que la confesión de Star dañara a su hija. Al escuchar esto, April no pudo decir nada más. Antes de irse, Star contó sus amargas experiencias. Cuando era niña, su mejor amiga, Natasha, fue asesinada a tiros por alguien. Uno de los miembros de la pandilla de King estaba detrás de eso, quizás porque bloqueó la forma en que el disparo mató a Natasha. De hecho, Star conocía al culpable, pero en ese momento decidió permanecer en silencio. Ahora tenía que enfrentar la misma condición y no sabía qué hacer. April escuchó la historia y luego dijo que Star podía llamarla en cualquier momento si cambiaba de opinión. Cuando Star llegó a la escuela, se sorprendió porque la escuela estaba cerrada. Se sorprendió aún más cuando escuchó que los estudiantes estaban saliendo para protestar por la justicia para Khalil. Pero lo que vio no fue preocupación, era solo una excusa para que los estudiantes faltaran a la escuela y no tomar exámenes de matemáticas o simplemente por diversión. Afuera, eso la hizo sentir mal. Entonces llamó a Carlos para que la recogiera en la escuela, y luego Carlos la llevó al hospital donde trabaja su madre. Le dijo a su madre que hablaría por Khalil. Esa noche fueron al canal de televisión acompañados por April. Fue entrevistada en un segmento, habló con la cara borrosa. Sin embargo, cuando la entrevistaron, se dejó llevar demasiado y terminó diciendo quién era realmente Khalil, en lugar de limitarse a su confesión. Dijo que Khalil se vio obligado a convertirse en comerciante bajo un nombre llamado King, en el área de Garden Heights. Esto fue observado por King y su familia en casa. Después de eso, Star fue interrumpida valientemente por April, desviando la conversación hacia el incidente del tiroteo.
Después de eso, la familia salió a cenar. Mientras conversaban, Star vio a King esperándolos afuera. Maverick entró en acción y salió para enfrentarse directamente a King, pero antes de pelear, King y sus miembros decidieron irse porque la policía llegaba. Solo Maverick estaba allí solo. La policía inmediatamente lo acusó de traficar drogas. Lo registraron, pero no encontraron nada en él. A pesar de que Lisa les mostró la identificación de Maverick a los policías, estos aún no lo dejaban ir. Entonces, allí fue donde surgió la resistencia por parte de su familia. Star también sacó su teléfono celular para grabar, y todos en el restaurante hicieron lo mismo. Finalmente, la policía liberó a Maverick y decidieron irse directamente a casa. Cuando llegaron a casa, Star dijo que lamentaba haber estado callada y que no era necesario salir en la televisión. Maverick les dice a todos sus hijos que se alineen en el patio. Nuevamente les preguntó sobre sus derechos como personas negras, lecciones que Seven y Star aprendieron de pequeños. Maverick les dice que si Star está lista para hablar, entonces que lo haga y no permita que otras personas la silencien. Al día siguiente, Star estaba en la casa de Maya con Hailey, viendo un programa de televisión asiático cuando escucharon noticias sobre Bryant. La narrativa sonaba demasiado inclinada a favor de Bryant. Se decía que la zona donde estaba asignado Bryant era conocida por la violencia, el asesinato y las drogas. Los padres de Bryant incluso dijeron que su hijo era una buena persona, que solo estaba haciendo su trabajo. Hailey, quien escuchó la noticia, expresó su preocupación por Bryant. Esas palabras dejaron a Star confundida, porque Hailey decía eso y defendía a Bryant sobre Khalil, a quien ella había defendido en su protesta de la escuela. Además, Hailey dejó de seguir a Star en las redes sociales porque Star comenzó a publicar sobre las injusticias contra los negros. Discutieron y desde ese día su amistad se volvió extraña. Otro día, una tarde, Star le contó a su madre por qué ella y Hailey pelearon, mientras que durante la secundaria Hailey era una de sus mejores amigas, además de Maya. Su madre le enseñó a no pensar demasiado en eso. Le dijo a Star que perdonara a su amiga y siguiera con su vida como siempre, si el lado positivo de ser amiga de Hailey era mayor en comparación con lo negativo. Pero si no, entonces que la dejara ir, dijo Lisa. Una noche, en la noche del baile de graduación, Chris le preguntó a Star sobre su entrevista televisiva. Dijo que sabía que la figura oscurecida era Star. Chris simplemente le preguntó si Star conocía a Khalil. Quería empatizar con lo que Star iba a hacer, pero en realidad, la experiencia de Star, que había tenido que ver morir a dos de sus pequeños amigos frente a ella, era más de lo que Chris podía imaginar. Star también le explicó que esa fue la razón por la que su madre la envió a ella y a Seven a Williamson, para proteger a sus hijos. También dijo que tenía que ser dos versiones de sí misma. En casa no podía ser la niña de Williamson, y cuando estaba en Williamson no podía ser la niña de Garden Heights. Esa noche, Chris condujo valientemente a Star y a Seven a casa para encontrarse con los padres de Star. Curiosamente, cuando llegaron, incluso Maverick lo consideró un conductor. Pero fue diferente con Lisa, resultó que ya conocía a Chris y lo recibió con amabilidad. Maverick aún no lo aceptaba, lo que hizo que Chris se sintiera incómodo y prefiriera irse a casa. Maverick en realidad estaba enojado porque era el único que no sabía que Star tenía un novio blanco, pero al final Star pudo explicárselo. De repente se asustaron por los disparos que entraban a su casa. Eran los hombres de King quienes seguían aterrorizando a Star por la entrevista en televisión. Se sentían inseguros, así que decidieron huir a casa de Carlos. Todos los integrantes estaban dentro, pero Maverick quería regresar a la casa porque quería ajustar cuentas con King. Seven también se fue con Maverick. Ambos luego esperaron en la casa. Cuando King regresó, Maverick tuvo que proteger a su familia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Carlos habló con Star. Según Carlos, para algunas personas, este caso no se consideraba un delito, pero tal vez la redada terminó mal. La vigilancia de los oficiales que detienen a los conductores en la calle no tiene la culpa si el conductor es desobediente y mantiene la puerta o la ventana abierta. Podrían tomar un arma y los oficiales no dudarán en disparar. Pero Carlos respondió que esto dejó a Star decepcionada, porque tales estándares operativos solo se aplican a los negros. Si fuera un hombre blanco conduciendo un Mercedes, le dispararían o le pedirían que levantara las manos. Carlos dijo que simplemente le pedirían que levantara las manos. El día del juicio comenzó, y Star iba a testificar ante un jurado. Como era de esperarse, la mayoría de los miembros del jurado eran blancos. Ella pasó por el juicio con calma y explicó bien todos sus testimonios. Otro día, en la escuela, Hailey llegó a ver a Star. Aún no se daba cuenta de que había estado siendo racista todo el tiempo. Pensaba que Star era diferente porque nunca fue amenazadora, a diferencia de Khalil, el traficante de drogas. Al escuchar esto, Star inmediatamente tomó un peine del bolso de Hailey y le preguntó si eso parecía un arma. Hailey respondió que parecía un arma en la mano de Khalil. Al escuchar esto, Star se enfureció. Chris intervino y trató de calmar a una Star molesta. Al mismo tiempo, Star recibe un mensaje de Kenya diciendo que Seven había sido golpeado por King. Ella, junto con Chris, se aventuraron en la casa de King para recoger a Seven. Afortunadamente, King no estaba en casa, pero su esposa sí, y trató de protegerlos. Les dijo que se fueran rápidamente antes de que King regresara.
En el camino hubo muchas protestas exigiendo justicia para Khalil. Protestaron frente al ayuntamiento porque el veredicto del jurado decía que Bryant era inocente y no habría más juicio, ya que Bryant escapó del castigo. Starr decidió unirse a la manifestación. Le dijo a Chris que llevara a Kenya y a su hermano a un lugar seguro. Mientras tanto, ella se uniría a los manifestantes. Antes de llegar al ayuntamiento fueron interceptados por la policía, armados hasta los dientes. Al ver cómo las cosas se ponían más tensas, Starr decidió hablar delante de todos. Dijo que ella era la testigo clave y alentó a los manifestantes a seguir con sus acciones. Pero no importa lo fuerte que griten ni por qué están luchando, la policía aún se niega a escuchar. Las personas que solo están armadas con entusiasmo, inevitablemente tendrán miedo de los oficiales de policía completamente armados. La multitud se dispersó fácilmente cuando se lanzó gas lacrimógeno. La comunidad fue rechazada. Starr tuvo que llevar a Seven gravemente herido con la ayuda de su amigo Maverick. Fueron a la tienda de Maverick para buscar leche y eliminar los efectos del gas lacrimógeno que quemaba sus ojos. Entonces se quedaron allí mientras curaban a Seven. Desde lejos, Kim vio la presencia de Starr y aprovechó la oportunidad. Ordenó a sus hombres quemar la tienda de Maverick para que Starr muriera allí. Por suerte, había vecinos que vieron e inmediatamente trataron de ayudar a los que estaban atrapados dentro. Maverick, Carlos y Lisa finalmente llegaron y sacaron a todos corriendo por la puerta trasera. Al ver la situación, King intentó golpear a Maverick, pero ocurrió una situación inesperada. Maverick perdió su arma, que terminó siendo sostenida por el hermano menor de Starr, Sekani, quien apuntó con el arma a King para defender a su padre. Starr reaccionó rápidamente, no quería que la policía le disparara a su hermano. Hizo que todos fueran conscientes de cuánto tiempo algo como esto tenía que seguir repitiéndose. El ciclo debía terminarse. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Nos vemos. Bye.